La mujer que llevaba el abrigo de $15,000 lloraba entre sus manos al lado de mi camioneta averiada. Y lo único que podía pensar era en cómo reaccionaría Emma si llegaba tarde a casa otra vez. Su consejero escolar me había advertido sobre la coherencia. Como los niños de 7 años procesan el abandono de manera diferente a los adultos. Como cada promesa rota se convierte en una prueba de que las personas que aman desaparecen. He estado intentando con todas mis fuerzas ser suficiente para ella desde que Sara murió. Pero allí, en ese bosque de octubre, con la desesperación de un extraño llenando el aire entre nosotros, me di cuenta de que tal vez acababa de fallarle otra vez. La mujer levantó la vista cuando mis botas crujieron entre las hojas caídas. Su maquillaje se había corrido en rayas oscuras por sus mejillas. Y había algo salvaje en sus ojos que me recordó a Emma durante sus peores pesadillas. Esa mirada de alguien que se está ahogando a plena vista de todos. Ella tendría quizás 40 años, con hilos plateados en su cabello oscuro, que probablemente me había costado más peinarlo que lo que yo gané en una semana en el aserradero. Todo en ella gritaba dinero y poder, excepto la forma en la que se estaba desmoronando. «Lo siento», dijo ella. Su voz como si hubiera estado gritando. «No sabía que había alguien más aquí. También puedo llamar a alguien». Buscó a tientas un teléfono que no estaba allí, palpando sus bolsillos con creciente pánico. «Señora, está sangrando». Asentí hacia sus manos, donde los arañazos de las zarzas habían desgarrado su piel pálida, y a menos que venga un helicóptero, estás a unas 4 millas de la carretera más cercana que no sea este sendero forestal. Ella me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero detrás de ella. Envuelto alrededor del grueso tronco de un viejo pino estaba lo que quedaba de un Mercedes negro que probablemente costó más que mi casa. La parte delantera estaba plegada como un acordeón, salía vapor del bloque del motor y podía oler el líquido del radiador mezclándose con el intenso aroma del aire otoñal. «Estaba conduciendo demasiado rápido», susurró. «Siempre conduzco demasiado rápido cuando estoy». Ella se quedó en silencio mientras miraba alrededor del bosque como si nunca hubiera visto árboles antes. «Dios, ¿dónde estoy?» «A unos 20 minutos de Millfield. Si sabes dónde es eso». Mantuve mi voz suave. El mismo tono que usé cuando Emma se despertó de una mala pesadilla. «Soy Jack Morrison. Vivo justo al pie de la montaña con mi hija». «¿Cómo te llamas?» Ella dudó y vi algo parpadear en su rostro. «Miedo, quizás. O cálculo». «Catherine», dijo finalmente. «Catalina Wells». En aquel momento el nombre no significaba nada para mí. Aunque más tarde me enteré de que Catherine Wells era dueña de la mitad de las empresas tecnológicas cuyos productos llenaban todos los hogares de Estados Unidos. En ese momento, ella era solo una mujer que había estrellado su auto en medio de la nada, sangrando, asustada y completamente fuera de su elemento. «Bueno, Catherine, mi camioneta se apagó unos 10 minutos antes de que te encontrara. Así que los dos estamos varados hasta que mi amigo llegue con su grúa. ¿Quieres sentarte? Parece como si te fueras a caer». La llevé hasta un tronco caído que servía como banco y se desplomó sobre él como si sus piernas se hubieran rendido. De cerca pude ver que estaba temblando, no de frío sino de algo más profundo. El tipo de temblor que surge al mantenerse muy unida durante demasiado tiempo hasta que algo finalmente se rompe. «No entiendo qué pasó», dijo ella mirándose las manos arañadas. «Simplemente estaba conduciendo y de repente hubo un giro y no pude. Llevo 25 años conduciendo. Yo no cometo errores como este. A veces nuestros cuerpos saben cosas que nuestras mentes no están preparadas para admitir», dije, sentándome a su lado en el tronco. «Quizás necesitabas parar». Ella me miró fijamente. «¿Detener qué?» «De lo que sea que estuvieras huyendo». Las palabras quedaron flotando entre nosotros y me arrepentí inmediatamente. Esta mujer no necesitaba un padre soltero de un pequeño pueblo que le hiciera de terapeuta. Probablemente tenía terapeutas reales. Equipos de ellos, unos caros que habían ido a universidades que ni siquiera podía pronunciar.
pero algo en su expresión se suavizó como si accidentalmente hubiera dicho algo cierto. ¿No sabes quién soy tú? Ella preguntó. ¿Debería? Por primera vez desde que la encontré. Ella casi sonrió. No, quizás sea mejor así. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando el viento de octubre moverse entre los árboles y el sonido distante del camión de avanzando por el camino de montaña. Catherine había dejado de temblar, pero seguía mirando el bosque como si lo viera por primera vez. Realmente viéndolos, no solo como obstáculos a superar. «Es hermoso aquí», dijo en voz baja. Mi esposa solía decir eso. A Sara le encantaban estos bosques. Recogí un puñado de hojas caídas y las dejé pasar entre mis dedos. Ella traía a Emma aquí cuando era pequeña. Enséñele los nombres de los árboles y los pájaros. Emma todavía recuerda algo de ello. Tu esposa. Ella no es cáncer. Hace 2 años. Las palabras todavía se sentían extrañas en mi boca, como si pertenecieran a la historia de otra persona. Emma tenía 5 años cuando la perdimos. Algunos días pienso que ella lo está haciendo mejor que yo. Catherine permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando ella habló, su voz era apenas más que un susurro. Yo también perdí a alguien. Mi hijo, no a Kerto, a mis decisiones. Esperé, sabiendo por experiencia que el duelo tiene su propio tiempo, su propio ritmo que no se puede apresurar. Su nombre era David. Ella continuó. Tendría 22 años ahora. No lo he visto en 3 años. ¿Qué pasó? Se rió. Pero no tenía gracia. Yo pasé. Construí un imperio, gané miles de millones, conquisté todos los mercados en los que toqué y me perdí todos los cumpleaños, todas las obras escolares, todos los momentos importantes. Cuando su padre y yo nos divorciamos, David decidió vivir con él. Dijo que estaba cansado de ser una cita en mi agenda. El dolor en su voz era crudo, inmediato, como una herida fresca. Ya había escuchado ese tono antes, hablando con la consejera de Emma sobre todas las maneras en que no estaba llenando el vacío que Sara había dejado atrás. 3 años es mucho tiempo, dije, pero no es para siempre. No lo entiendes. Intenté llamarlo, enviarle cartas, ir a su universidad. No me verá. Su padre dice que lo traumaticé, que nunca fui realmente una madre. Solo una mujer que dio a luz, con los puños apretados. Quizás tenga razón. No. La palabra salió más fuerte. De lo que pretendía. No, no tiene razón. He visto padres realmente malos, Catherine. No lloran en el bosque por sus errores. No se estrellan contra los árboles porque no saben cómo arreglar lo que rompieron. Me miró fijamente y vi un cambio en su expresión de sorpresa. Quizás. O una esperanza tan frágil que era casi invisible. ¿Crees que fue eso? ¿Un accidente? ¿Por qué estaba qué? ¿Teniendo una crisis nerviosa? Creo que eres humana. Creo que amas a tu hijo y no sabes cómo llegar a él. Y creo que ese tipo de dolor tiene que ir a alguna parte. Señalé los restos de su coche. A veces va allí. La camioneta dobló la curva. El motor diésel rugía y las luces amarillas parpadeaban. Salió con un gesto. Echó un vistazo al Mercedes y soltó un silbido bajo. Bueno, alguien tuvo un día difícil, dijo, poniéndose los guantes de trabajo. ¿Están heridos? Estamos bien. Dije, solo necesito que me lleven de vuelta al pueblo. No hay problema. Dame 20 minutos para cargar esta bestia. Mientras trabajaba, Catherine y yo volvimos al tronco. Se había quedado callada de nuevo, pero era un silencio diferente. Pensativa en lugar de desesperada. Jack, dijo finalmente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo lo haces? ¿Criar a una hija sola? ¿Trabajar? ¿Mantener todo bajo control? Tenía niñeras, amas de casa y asistentes, y aún así no podía estar presente para una niña. Pensé en Emma esa mañana, en cómo había insistido en prepararme el almuerzo, aunque había manchado todo con mantequilla de cacahuete, incluso ella misma.
en cómo nos había hecho un dibujo a los dos tomados de la mano y lo había metido en mi lonchera con una nota que decía: «Te quiero, papá», con su letra cuidadosa de niña de 7 años. «No tengo todo bajo control», dije. «La mitad del tiempo siento que me ahogo. Pero Emma, ella necesita que lo intente. Así que lo intento. Algunos días es suficiente. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si?» ¿Esperó demasiado para intentarlo? La miré. Realmente vi bajo todo ese esmalte caro. Estaba asustada. Asustada y arrepentida. Y desesperada por arreglar algo que no estaba segura de poder arreglar. La consejera de Emma me dijo algo una vez. Ella dijo: «Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que estén presentes, que admitan sus errores y que sigan intentándolo incluso cuando es difícil. Tal vez, sobre todo cuando es difícil». Catherine guardó silencio un buen rato. Había cargado el Mercedes y estaba asegurando las cadenas. El metal rozaba contra el metal en el silencio de la tarde. «No sé cómo hacerme notar», dijo finalmente. «Llevo tantos años siendo la directora ejecutiva de Catherine Wells que olvidé cómo ser simplemente la madre de David. Entonces quizá deberías empezar por ahí, no con grandes gestos ni regalos caros, sino simplemente ser su madre. Dile que lo sientes. Dile que lo quieres. Dile que quieres aprender a ser mejor. Y si no te escucha, entonces sigue intentándolo. Sigue presentándote. Aunque de un portazo, sobre todo si da un portazo, porque eso es lo que hace el amor. No se rinde». Gritó que estaba listo. Y caminamos hacia su camioneta. Catherine se movía despacio como si llevara algo pesado. «Jack», dijo al llegar a la camioneta. «Gracias por no tratarme como soy». «¿Qué eres?». Sonrió. Y por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Una mujer que choca autos en el bosque porque extraña a su hijo. «Así es como te recordaré». El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo. Dejó a Catherine en el motel local, el único alojamiento que Millfield ofrecía, y me llevó a casa. Emma me esperaba en el porche, con la mochila todavía puesta, dibujando en el cuaderno que Sara le había dado antes de morir. Papá se arrojó a mis brazos y la abracé fuerte, respirando el olor a crayón, cera y champú de fresa. «Llegas tarde». Estaba preocupada. «Lo siento, cariño. Tenía que ayudar a alguien. Alguien herido. Alguien triste». Emma asintió con seriedad. A los 7 años, tenía una comprensión instintiva de la tristeza que me rompió el corazón y me enorgulleció al mismo tiempo. «¿Los hiciste sentir mejor?». «Espero que sí». Esa noche, después de que Emma se durmiera, me senté en el porche y pensé en Catherine Wells, en cómo miraba el bosque como si viera la belleza por primera vez, en el dolor en su voz al hablar de su hijo. Me pregunté si estaría sentada en ese motel. Estaba en su habitación ahora mismo, mirando su teléfono, intentando encontrar el coraje para hacer una llamada. 2 semanas después, estaba cargando madera en el aserradero cuando me encontró. «¿Recuerdas a esa mujer del bosque? La del coche elegante, Catherine?» «Sí». «¿Y ella?» «Recibí una llamada esta mañana. Va a comprar la vieja casa de Henderson en Ridge Road. Oferta en efectivo. Precio completo. Dice que quiere arreglarla. Quizás quedarse un tiempo». Dejé lo que estaba haciendo. La casa de Henderson llevaba 3 años vacía. Desde que el viejo Henderson se mudó a la residencia de ancianos, era una buena casa. Estructura sólida, pero necesitaba reformas. Muchas reformas. ¿Dijo por qué? Bitsro solo dijo que buscaba un lugar tranquilo para pensar. Me preguntó si conocía buenos contratistas. Le di los nombres de un par de tipos en los que confiaba. Pero algo me decía que Catherine Wells no solo buscaba un lugar tranquilo para pensar. Buscaba un lugar para empezar de cero. Para descubrir cómo ser alguien diferente de lo que había sido. 3 meses después, en un resfriado. Una mañana de enero, Emma y yo caminábamos hacia la escuela cuando vimos a una mujer sentada en las escaleras de la oficina de correos con un sobre en la mano,
como si fuera a explotar. Me resultaba familiar, pero tardé un momento en reconocerla sin el abrigo caro y la expresión desesperada. Catherine. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto en el bosque. Parecían de alivio. Jack. Hola. Se levantó, sacudiéndose la nieve de los vaqueros. Iba vestida como todos los demás en Millfield. Ahora, ropa práctica. Botas abrigadas. Sin pretensiones. Esperaba verte. ¿Todo bien? Levantó el sobre. Carta de David. Quiere verme. Viene en coche desde la ciudad el próximo fin de semana. ¡Qué maravilloso! Estoy aterrorizada. Se rió. Pero esta vez fue una buena carcajada. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si lo estropeo de nuevo? Emma tiró de mi abrigo. Papá, ¿quién es la señora? Emma, ella es Catherine. Es amiga mía. Catherine se arrodilló a la altura de Emma y todo su comportamiento cambió. Se suavizó, se volvió inseguro de una manera extrañamente entrañable. Hola, Emma. Tu papá me ayudó una vez cuando tuve un día muy malo. ¿Estabas triste como yo cuando murió mamá? La pregunta tomó a Catherine desprevenida y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Sí, cariño. Estaba triste por alguien a quien quiero mucho. ¿Papá te hizo sentir mejor? Es muy bueno en eso. Catherine me miró, sonriendo entre lágrimas. Sí, lo hice. Me recordó que el amor no se rinde. Eso decía mamá. Emma asintió sabiamente. Dijo, el amor es como plantar semillas. A veces tarda mucho en crecer, pero si sigues regándolo, surge algo hermoso. Catherine guardó silencio un buen rato, mirando a mi hija de 7 años como si acabara de oír algo profundo. Tu mamá parece muy sabia, dijo finalmente. Lo era. Papá dice que a veces soy como ella. Lo veo. Acompañamos a Emma a la escuela juntas. Y de regreso, Catherine me contó sobre la carta, como David había escrito que había estado pensando en ella, que estaba listo para intentarlo si ella también lo estaba, como la había leído 17 veces. Temía que desapareciera. Compré libros, dijo, sobre cómo reconstruir relaciones con hijos adultos. He estado practicando conversaciones frente al espejo. Catherine. ¿Qué? Simplemente sé tú misma. No la directora ejecutiva Catherine Wells. Solo la madre de David que lo extraña y quiere mejorar. Se detuvo. ¿Y si eso no fuera suficiente? Pensé en las palabras de Emma, en la creencia de Sara de que el amor era como plantar semillas, en todas las formas en que fallamos, en las personas que amamos y en todas las formas en que seguimos intentándolo. En fin, sigues apareciendo, sigues plantando semillas, y tal vez, con la paciencia suficiente, algo hermoso crezca. El fin de semana que David vino de visita. Medio pueblo vio al joven con los ojos de su madre caminando por la calle principal, con el brazo sobre sus hombros. Tomaron café en Mabel's Diner, compraron comida en Peterson's Market, pasaron horas sentados en el porche de ella conversando. Para el domingo, cuando se fue, algo había cambiado entre ellos. Se notaba en la forma en que se despidieron con un abrazo largo y fuerte, como si estuvieran recuperando el tiempo perdido. Catherine se quedó en Millfield. Convirtió la casa de Henderson en algo hermoso, nada sofisticado, simplemente cálido y auténtico. Aprendió jardinería con la señora Peterson, se unió al departamento de bomberos voluntarios y ayudó a entrenar al equipo de fútbol de Emma. Aunque nunca había practicado un deporte en su vida, seguía siendo Catherine Wells. Seguía siendo brillante y exitosa, pero también había descubierto cómo ser otras cosas. David la visitaba cada mes, luego cada 2 fines de semana. Finalmente, trajo una novia. Luego una prometida. Catherine lloró de felicidad en su boda. Lágrimas. De esas que surgen al saber que, después de todo, no te lo perdiste todo. Emma ya tiene 8 años. Y a veces, ella y Catherine se sientan en nuestro porche a dibujar juntas mientras preparo la cena. Hablan de arte, de sueños y de cómo el amor crece en lugares inesperados.
Catherine nunca intenta reemplazar a Sara. No sabría cómo. Y Emma no la dejaría. Pero se ha convertido en algo más, algo nuevo y necesario en nuestro pequeño mundo. La semana pasada, Emma me preguntó por qué ayudé a Catherine ese día en el bosque. ¿Por qué necesitaba ayuda? Le dije, pero no la conocías. No, no la conocía. Entonces, ¿por qué? Lo pensé un buen rato antes de responder. Sobre la mujer que lloraba junto a un camión averiado. Sobre cómo la desesperación puede convertir a cualquiera en un extraño para sí mismo. Sobre las semillas que plantamos sin saber que crecerán. Porque a veces, dije finalmente, las personas que parecen tenerlo todo son las que más necesitan ayuda. Y a veces ayudar a alguien te ayuda a descubrir quién se supone que eres. Emma asintió como si esto tuviera todo el sentido para ella. A los 8 años, ella ya es más sabia que yo a los 35. Ya entiende que el amor es una elección que hacemos a diario. No solo por las personas que conocemos, sino por los desconocidos que llegan a nuestras vidas cargando con más dolor del que pueden soportar. Catherine está construyendo un jardín de meditación detrás de su casa. Ahora, con un banco frente a las montañas y un sendero de piedra bordeado de flores que florecen en diferentes estaciones, dice que es un lugar para sentarse y pensar, para decidir qué hacer a continuación. Dice que todos deberían tener un lugar así, un lugar donde dejar de correr y empezar a sanar. Emma la ayudó a plantar las semillas la primavera pasada. Ahora están creciendo, lenta pero seguramente, buscando la luz como lo hacen todos los seres vivos cuando se les da la oportunidad. Como lo hacemos todos nosotros. Creo que cuando alguien cree que valió la pena la espera,